De camino para el aeropuerto de Wuhan, una isla chiquita que mide 30 millas de largo y 10 millas en su lado más ancho, tiene menos de 200,000 habitantes. Es el territorio estadounidense más lejos de los Estados Unidos de América. Antes de la pandemia, recibía millones de turistas anualmente, mayormente de Japón y Corea, aunque turistas llegaban también desde Taiwán, Rusia y otros países. Era precisamente la razón que la remota isla Wuhan en las Marianas tiene un aeropuerto tan grande y moderno por su tamaño. El Aeropuerto Internacional de Wuhan, o Aeropuerto Internacional Antonio Borja Wampat, nombrado por el primer delegado de Wuhan en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En el Chamorro se llama Puerto Batconay Wuhan Internacional. Está ubicado en 2 municipios, Tamuning y Barrigada, solo a 3 millas de la capital Agaña. Las aerolíneas principales son United Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Jeju Air, Jin Air y Philippine Airlines. Recuerda, como territorio estadounidense, llegar a Wuhan para la mayoría de sus turistas frecuentes solo tomó 3 o 4 horas para llegar a los Estados Unidos de América. Ya estamos en el aeropuerto, hemos pasado seguridad, control de pasaporte y ahora vamos para Japón. Los letreros en inglés y en chamorro. A ver si uno de ustedes pueden entender algo de esto. Desde izquierda a derecha, tranca 9 hasta 21. Tranca es puerta. 9 hasta 21. Tendanenkano y Gimen. Eso es tienda de comida y bebida. Sagan descanso. Eso es el lounge de la aerolínea. Smoking room. Fanyupadsan, que eso realmente viene de la palabra chupa. Y restrooms, que es común. Nueve, la marca española. Espérate, hay una área de fumar al lado del área de cafeterías. Ahora estamos en el área de fumar en el aeropuerto de Wuhan, Marianas. Dice ahí un letrero, no escupir permitido. ¿Por qué pondrían eso? Porque aquí se mastica algo que se llama pugua. Cuando uno mastica eso, se tiene que escupir. Bueno, te produce un montón de saliva sucia. Anoche nos quedamos y tuvimos que volver al aeropuerto. Así es como se ve el aeropuerto de Wuhan. La gente siempre pregunta ¿cuál es el país más cerca de Wuhan? Bueno, puedo decir que Japón es el país más cerca, pero no es decir que es cerca. Son un poco más de 3 horas en avión para llegar a ese país cercano. Una diferencia parecida que viajar de la República Dominicana a Nueva York. Así que a veces me da ganas de decir, no hay ningún país cerca. Queda en el medio del océano más grande del planeta. Wow. Si quieres más información sobre el aeropuerto y sus facilidades, ve a su página de internet, hasta para ver las listas e información de tours, alquiler de autos, porque aquí un carro es completamente necesario, y los estatus de vuelos. Tienen una app también. Que tengas un buen viaje. Paranalito.